Mateo 15:21. Vaya abriéndolo, porque después de la enseñanza de la última ocasión del centurión y su siervo, a mí me llamó mucho la atención otro pasaje muy similar en el cual Jesús también se maravilla de una persona, de una mujer cananea. Se maravilla por su fe. Y esa fe que tuvo esa mujer no le pedía absolutamente nada a la fe que tuvo el centurión. De hecho, quienes no lo hayan escuchado, les recomendaría escucharla. Se llama El centurión y su siervo, ejemplos de discípulos, si no mal recuerdo. Así que el título de esta enseñanza también sería La mujer cananea, ejemplo de discípulos. ¿Ya lo tiene? Mateo 15:21. Pero antes les voy a dar el contexto de este pasaje, porque aparece en dos evangelios. Uno es en Mateo, y Mateo fue discípulo de Jesús, quien estuvo personalmente en esa ocasión, y el otro fue Marcos, quien es considerado como el autor del evangelio que lleva su nombre. Pero puesto que él no fue un discípulo directo de Jesús, se supone que se basó su relato, siempre según la tradición, en las enseñanzas de Pedro. Pedro, que también estuvo ahí. Así que leeremos Mateo, testigo presencial, fusionado con lo que escribió Marcos para tener la escena completa. Solo les pediré que, si pueden, marquen algunas palabras clave dentro del pasaje para ver el énfasis de la petición de esta mujer hecha hacia Jesús. ¿Están listos? Mateo 15:21. Dice: saliendo Jesús de allí, esto es de Jerusalén, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y Marcos nos dice que él, junto con sus discípulos, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. He aquí una mujer cananea, Marcos nos dice que era griega, sirofenicia de origen, que había salido de aquella región. Marcos nos comenta algo más. Luego que oyó de él, es decir, de Jesús, vino diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Apunten esa palabra, de mí. Bueno, estas dos palabras, de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio o un espíritu maligno, nos dice Marcos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró a sus pies, dice el otro evangelio. Se postró ante él y clamaba diciendo: Señor, socórreme. Vuelvan a remarcar esa palabra, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos dice a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Por causa de esta palabra, dice el otro evangelio, hágase contigo. Esa es la siguiente palabra que deben subrayar. Contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos nos dice: el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, dice Marcos, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Marcos 7:31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Así que iniciemos directamente con el estudio porque hay muchísima información de este breve pasaje. Mateo 15:21 dice: saliendo Jesús de allí, de Jerusalén, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y vamos a empezar con algunas preguntas, mismas que iremos contestando conforme a la misma Biblia. Número 1, ¿quién invitó a Jesús a aquellas tierras que estaban fuera de Israel? Todo indica que era la primera vez que estaba allí. Número 2, ¿acaso Jesús sintió la presión de los ancianos de Israel y se fue a tomar un descanso a un territorio pagano? Número 3, ¿por qué no quería que nadie supiera que él estaba ahí? El viaje con sus discípulos fue de unos 180 a 200 kilómetros aproximadamente en línea recta. Y no parece tan lejano en avión o en auto, ¿verdad? Pero caminando, si cuando te mandan a la tienda dices: ay, mamá, ¿no? Se te parece lejano. Imagínate, sería una distancia aproximada de León a Guadalajara en línea recta, caminando. Entonces esto podría suponer de unos 3-4 días de trayecto de manera constante, o tal vez una semana, porque el Señor no tenía prisa, ¿verdad? Pero ahora ponte en el lugar de los discípulos que no sabían a dónde iban y ni con quién. Ahora sí que, ¿ya merito? Porque no sabían de toda esa región. Así que Tiro y Sidón se encontraba en la región de Fenicia, que actualmente es el Líbano. Y evidentemente territorio ajeno a Israel. Nuestro pasaje paralelo dice que entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Él no quería que supiera que estaba allí. Y si vemos, si notamos, nadie lo recibió. Y tal parece como si alguien hubiera preparado el lugar para su llegada. Como si le hubieran dejado las llaves debajo del tapete. Es interesante porque ese detalle tiene mucho que ver con el resto de nuestro pasaje. Y no pudo esconderse. ¿Por qué? Mateo 15:22 dice así: he aquí una mujer cananea. Marcos dice que era griega, sirofenicia de origen. Y vamos a empezar por describir que esta mujer tenía prácticamente todas las nacionalidades. Pertenecía a la tierra de Canaán. Por eso se le menciona que era cananea. Dice que también era griega, era Ciro, que significa de Siria, y Fenicia, de toda esa región. Casi faltó que dijera que era mexicana, ¿verdad? Es decir, tenía de todo, menos judía. Esto nos sugiere que andaba de aquí para allá, probablemente adoptando y aprendiendo muchas cosas y muchas prácticas por donde quiera que ella anduvo. Así es como muchas personas andan buscando un lugar. No se menciona la condición económica de esta mujer, ni tampoco su condición matrimonial. Probablemente su marido la abandonó.
porque no se menciona aquí que fuese viuda. Sin embargo, es evidente que ella se sentía totalmente sola en una situación muy complicada. ¿Y sabes qué? Este puede ser tu caso, que te sientes totalmente solo. Así que el testimonio de esta mujer nos va a ayudar y nos va a instruir de alguna manera en qué hacer. Así que ánimo, que no te agobie la soledad ni la desesperación, porque alguien más poderoso te dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Solamente si tú lo crees, y yo te voy a levantar. Mateo 15:22. He aquí, otra vez, repito, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Si notamos algo particular dentro de la diapositiva que habíamos visto, si era entre la región de Sidón y de Tiro, había una población en medio que se llamaba Sirofenicia. Se llamaba Sarepta. Y esto más adelante se los voy a explicar porque cobra especial relevancia. Salió de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia. ¿De quién? De mí. Imagínense la escena. Jesús va con sus discípulos y de repente aparece esa mujer, gritando, pero con mucha convicción, sabiendo que Jesús iba en ese grupo. Señor, Hijo de David. Ella no pregunta, disculpen, ¿ahí va Jesús? Ella sabe que Jesús va ahí. No imagina, no pregunta. Ella está segura, está convencida de que ahí está el Rey de los judíos, el Hijo de la promesa, dada al pueblo judío. Ella estaba segurísima. Y viene una pregunta: ¿cómo supo esta mujer que Jesús estaba en esa región? Si él le había dicho a sus discípulos: no quiero que digan absolutamente nada. ¿Quién fue el indiscreto? Entonces concluí, ya viniendo a nuestra época, lo vio en las noticias. Y si no fue así, lo vio por fe, Facebook. ¿Sí tú vives por fe, Facebook? Pero al igual que ustedes, tuve esa revelación. No había televisión. Ay, salió verso sin esfuerzo, ¿verdad? No había televisión, no había radio, ni celular, no había fotografías. Observemos que esta mujer pagana, no judía, lo reconoce por un título de realeza. ¿Y dónde crees que aprendió eso? La Biblia nos da una pista. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si no escuchas la palabra de Dios, no es fe, es superstición. ¿Sí? Tiene que venir de la palabra de Dios. Y la consecuencia de sus hechos, así como de las palabras usadas por esta mujer, nos lleva a dos presuntos responsables que ella tuviera tal información. Ya que anteriormente Jesús había sanado a 2 ciegos, como lo veremos a continuación. Mateo 9:27. Dice así: cuando salió Jesús, lo siguieron 2 ciegos, diciéndole a gritos:
ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Ven? ¿Alcanzan a notar? Son las mismas palabras. Y luego dice, Jesús al llegar a la casa, si alcanzan a notar, no se detuvo a atenderlos. Y fue el mismo trato que recibió la mujer. Entonces, ya que llegó a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Crees que te puedo sanar? ¿Tú crees que te puedo sanar? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. La pregunta es, ¿que nadie sepa qué? ¿Que ya veían? No, que Él era el hijo de David. Pero estos fueron unos desobedientes. Dice el versículo 31, pero cuando salieron, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Esto ocurrió en Capernaum, sí, porque fue donde entró a la casa. Y Siria estaba muy cerca de Capernaum. Probablemente fue donde esta mujer pudo haber escuchado del testimonio de estos hombres. Jesús la mayoría de ocasiones trató de decir con cierta indiferencia a todos aquellos que lo querían tomar como rey, anteponiendo primero sus necesidades antes que su soberanía. Por eso Jesús decía, sí, tú me ves como rey, pero ¿qué quieres? ¿Me quieres a mí o quieres lo que yo te puedo dar? Y esa es la misma pregunta. ¿Quieres lo que yo te puedo dar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener abundancia? ¿O me quieres a mí? Y algo así, como cuando nosotros nos dirigimos a Dios. Esta mujer seguramente escuchó lo que había pasado con el centurión. Porque conociendo el corazón de una madre, ella buscó de todos los medios y todas las formas el ayudar a su hija. Y ella quería buscar a alguien que lo pudiera ayudar. Sea lo que haya sido, ella lo que escuchó lo atesoró en su corazón. Y era muy poco sobre el conocimiento de Jesús. No tenía mucha información, pero lo que sabía, se aferró a eso poco que sabía como si fuera un salvavidas en medio del mar, de un mar de problemas y de calamidades. Con todas sus fuerzas que Dios le daba, con eso se aferró. Marcos nos dice algo interesante. Luego que oyó de él, vino. ¿Quién le dijo a ella que Jesús andaba allí con sus discípulos? ¿Quién se lo dijo? Bueno, lo más seguro es que el mismo Dios se lo confirmó. No tenemos las palabras exactas, tal vez Jesús está aquí. Jesús ya llegó. Y es que no encuentro a nadie más que le pudo haber puesto en su corazón que Él ya estaba, que Él ya había llegado. Y voy más allá todavía, porque de acuerdo al contexto y a la ferviente e inquebrantable determinación por una respuesta de parte de esta mujer, no fue casualidad el encuentro. Es más,
podríamos asegurar que ella ya lo esperaba. Ella ya lo esperaba. Y casi podríamos decir que ella misma preparó la casa para que él llegara. Y lo vamos a ver a continuación. Porque cuando escuchó de él, seguramente fue a confirmar, ya fue ocupada, entonces ya está aquí, porque yo lo esperaba, yo preparé el lugar para él. Y esta confirmación vino una vez que los vio vestidos. ¿Por qué? Porque no eran de esa región, eran judíos. Es decir, que la forma en la que tú te vistes determina de cierta manera, porque se puede intuir de dónde vienes y a dónde vas. ¿No? Si te ven con pants, vas al parque o vienes del parque. ¿No? Pero nuestro pasaje nos da para concluir algo más. No solamente Jesús lo estaba esperando, sino que ella misma lo llamó. ¿Por qué? Porque Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, pequeñito, le diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta mujer no escuchó estas palabras, porque estas vienen más adelante, pero vaya que sí lo puso en práctica, porque Jesús le dijo a ella: oh mujer, grande es tú. No es como un granito de mostaza. Grande es tu fe. ¿Por qué? Les voy a preguntar, ¿qué sería más sorprendente? ¿Mover un montón de tierra y de piedra de aquí para allá? ¿O más sorprendente, poner delante de ti al autor del universo sin que te pierdas? A la roca viva sin que te desmenuce, a la luz eterna sin que te fulmine. ¿Qué sería más sorprendente? Si esta mujer llegó a escuchar del centurión, pudo haber pensado algo así como: yo no tengo ancianos que hablen y aboguen por mi causa, y no he hecho nada por los judíos. No tengo autoridad sobre nada y sobre nadie. Ni siquiera soy judía como para traer a Jesús a estas tierras tan lejanas. Me es imposible llevar a mi hija endemoniada delante de él. Pero yo creo en el Dios de Israel. Yo creo que Él es el Hijo de David, el Hijo de la promesa, y que tendrá misericordia de mí. Pero aquí lo esperaré. No importa cuánto tiempo pase. Prepararé lugar para Él. Porque la fe sin obras es muerta. Así que por la fe, el monte, que era Jesucristo, si tienes fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte que se mueva de un lugar a otro. Y ese monte fue trasladado de Jerusalén a la región de Tiro y de Sidón. Pero para dejar algo más fundamentado sobre este llamado,
Y esta confirmación, vemos que en la Biblia no existe la casualidad, existe la curiosidad. Puesto que en el pasado había ocurrido una circunstancia muy similar a esta, cuando un varón de Dios llamado Elías fue enviado a una ciudad llamada Sarepta, que está justamente entre Silo y Tidón. En Primera de Reyes 17:9 dice así: Dios le habla a Elías y le dice: levántate, levántate, Elías, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién le habló a la mujer? Dios mismo, a una pagana, a una no judía, porque tenía fe en el Dios de Israel. Le he dado la orden que te sustente, que te dé un lugar para dormir y para comer. Entonces, Dios le había hablado a una mujer también de esa misma región. Y ahora Jesús estaba ahí, también en la misma región. ¿Quién mandó a Jesús? Dios el Padre. Movido también por el Espíritu, ¿verdad? Este sustento dado a Elías consistía precisamente en un bocado de pan para el profeta. Y curiosamente nuestro pasaje base también habla sobre el pan. Y cuando esta mujer obedece, esta viuda obedece y pone en práctica la fe, a ella y a su hijo nunca le faltó harina y aceite para sustento. Es decir, Dios multiplicó por medio de la fe. Y con eso ellos fueron saciados. Es decir, en aquel tiempo el alimento físico abundó. Y ahora en la mujer sirofenicia ella tenía únicamente migajas de la palabra, es decir, de ese pan espiritual, pero era suficiente como para poder saciar su necesidad espiritual. Así que volvamos y continuemos con nuestro versículo. Y dice: y clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No está hablando de su hija, ella está en segundo término. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Si observamos, ella hace la situación de su hija como suya. Aunque su hija está atormentada, y quisiera ponerles un ejemplo. Aquí denota que su hija tenía momentos de lucidez. Es decir, el espíritu no en todo momento la poseía, sino que había momentos de lucidez, y regularmente quien está en una situación de este estilo no sabe qué fue lo que ocurrió. Mamá, ¿te golpeé? No sé, te ofendí, te hice algo, te lastimé. Y bueno, ella golpeada y demás, ¿no? Quisiera imaginarme la escena, ¿no? Mamá, perdóname. No, seguramente hasta pensamientos de suicidio había en su hija. Y la mamá le decía: no te voy a dejar. Nos va a ayudar Dios. Dios nos va a ayudar y nos va a sacar de esta situación. Imagínense si de repente entra el demonio. ¿Tú que estás fuera del plan de Israel? O sea, imagínate la situación también de ella y de su hija. Y este espíritu no la dejaba tener paz, sosiego. Por eso describe que al final la encontró acostada, descansando. Este espíritu la mantenía totalmente activa y con una mirada horrible, y créeme que eso es algo verdaderamente terrorífico. Cambia las expresiones totalmente, las palabras cambian, la voz, la fuerza es descomunal cuando una persona se encuentra en esta situación.
Y entonces, aunque ella entiende que hay un problema en su familia, hay una situación, ella hace la situación como suya y primeramente pide por ella. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tú ponte a cuentas. ¿Por qué? Porque tú me estás buscando. Tú eres el que tienes que alinearte. Yo me voy a encargar de lo demás. Pero tú toma tu parte. Por eso ella dice, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque alguien depende de mí. ¿Amas a alguien? ¿De verdad así? ¿Con todo tu corazón? ¿Y sabes que está mal? Tú ponte a cuentas con Dios. Tú alíñate, tú obedece la palabra de Dios. Y entonces, esto también denota, ten misericordia de mí, una confesión de pecado. En mi condición no tengo esperanza y alguien me necesita. Ayúdame, cámbiame para poder ayudar a mi hija. Viene también otra pregunta, ¿cómo fue que llegó esa hija a tener tal condición? La respuesta está en que alguien, incluyéndolo, puede ser incluso a la misma madre, dio lugar a esos espíritus a través de la hechicería, la idolatría, la inmoralidad. ¿Cómo imaginan que de acuerdo a la Biblia se puede comportar una persona que está en esa situación endemoniada? Es violento, grosero, iracundo, hiriente, mentiroso, tiene una mirada horrible y obviamente no quiere recibir a Jesús en su corazón. Sé que pudieran pasar algunas caras en tu mente. Ay, este está endemoniado. No, tranquilos. No, está influenciado, que es diferente, pero no está poseído. Puede ser que no esté poseído, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Por eso esta mujer clama primero por ella. Esto es lo trascendente, porque de alguna forma se siente responsable de lo ocurrido. Y dice, no te voy a dejar sola, hija. No te voy a dejar sola. Fue responsable probablemente por todo esto a causa de la ignorancia. Porque la ignorancia nos hace hacer cosas y meternos en sitios y en lugares que no debemos estar. Pero ella ya no quería ser igual, quería cambiar. Pero observemos que después de clamar con todas sus fuerzas varias veces, no fue solamente una. Notamos en el siguiente versículo que es lo que ella está esperando recibir. Ella espera recibir algo para identificar quién es Jesús. ¿Por qué? Porque nunca lo había visto. ¿Alguien de ustedes ha visto a Jesús? Yo no, tampoco. ¿Cómo identificamos a Jesús? ¿Cómo lo hizo la mujer sirofenicia? Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué era lo que buscaba la mujer? Palabra. La palabra de Dios, porque ella utilizó la misma palabra de Dios. Ella habló de la palabra como estaba escrito y sus oídos estaban atentos. Yo necesito escuchar la palabra de Dios para identificar que Él es Jesús, que Jesús está aquí. Y mientras ella clamaba por la palabra, los discípulos, pues venía gritando desde atrás, imagínense la escena, y ella dirigiéndose a Pedro por decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él, no, tú no eres, ¿no? Tú no eres Jesús. Y así todos, ay, qué molesta, y luego se va con otro, y la expresión, ella estaba buscando fervientemente, ella venía detrás de todo el grupo, y la cara de ellos seguramente expresaban una molestia, enfado, pero ella no se desenfocó. Tú no te desenfoques, porque un discípulo, cualquiera de nosotros,
tenga una actitud incorrecta. No te desenfoques. Tú sigue buscando, ¿qué? La palabra. La palabra, siempre la palabra. Y ella esperó la palabra exacta. Una palabra exacta que le diera una dirección. ¿Para dónde continuar? ¿Para dónde seguir? Y aquí nos retrata a nosotros como cristianos. ¿Qué buscas en una iglesia? ¿Buscas un milagro financiero? Amoroso probablemente, ¿no? Digo, Dios nos trae con lo que quieras, puede traer el anzuelo y así nos trae. Pero ya estando aquí, a ver, alíñate. O buscas salud, o te desilusionas porque solamente se expone la palabra de Dios. Porque también, ay, qué aburrido, nada más la Biblia, nada más la palabra. Y Dios nos dice, cuidado, así que no te mortiflaques, ¿verdad? Dirían por ahí. Que esto no te desaliente, al igual que a esta mujer. Tú sigue adelante, no porque veas una expresión o algo fuera de lo que dice la palabra, no te desilusiones. Tú sigue buscando a Jesús. Así que Jesús estaba haciendo esto con toda la intención, tanto de enseñar a esa mujer, enseñar a los discípulos y enseñarnos a nosotros. Porque el hecho de que el Señor no te responda no significa que no te haya escuchado. Pero Él responderá cuando Él quiera, porque Él es soberano. Así que aquí vemos que la mujer estaba buscando algo primordial para su vida, la palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le rogaron a Jesús. Esta fue la oración de Jesús. Despídela, Señor. O sea, pero esto fue qué fastidio. No es, Señor, atiéndela. No, despídela, ya, nada más viene gritando atrás de nosotros. Da voces detrás de nosotros. Señor, qué fastidiosa mujer. Nada más está dando lata. Ya, dile que se vaya, nos molesta. Qué oración, ¿verdad? De los discípulos. Te ruego que nos la quites de encima. Vamos a ver algo tremendo que estaba pasando en el corazón de los discípulos. Porque resulta que nuestro pasaje, en el pasaje de esta mujer, en Marcos 7:7, resulta que es el que estamos leyendo, en Marcos 7, resulta de que en el capítulo anterior, en el capítulo 6 del mismo libro, días antes o semanas antes, Jesús les había dado la autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos. Esto lo dice en Marcos 6:7 al 13. Y ahí se menciona que ellos echaban fuera demonios. Y en el capítulo de la mujer sirofenicia no quisieron ayudarla. ¿Por qué? Pudieron haberle dicho, Señor, tú nos diste autoridad. ¿Podemos? No le diremos que estás aquí. ¿Le podemos ayudar? Pero ¿qué había también en el corazón? No, pues esto nada más es para los judíos. Esto no es para los gentiles, no es para los perritos. Esto nada más nos vamos a quedar nosotros. Esa era la verdad, no quisieron ayudarla. Porque pudieron haber pedido permiso. Señor, ¿la podemos ayudar? Pero su respuesta es como, Señor, ¿y qué hacemos en este lugar? ¿Por qué nos trajiste aquí? Qué mala onda de parte de los discípulos. Como en algunas veces nosotros mismos nos podemos portar así con algún hermano o con alguien que no conoce de la palabra de Dios. ¿Por qué? Es que
no tiene al Señor. Y luego, ¿tú qué haces? Se te ha dado la palabra, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Así nos podemos comportar. Así que necesitamos estar atentos. Ella, al no saber quién era Jesús, veía los rostros de los discípulos, así como fastidiados, pero no le importaba. No sé si ella había escuchado de Isaías, pero vaya que lo estaba poniendo en práctica. Isaías 55:6 dice así: busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras esté cerca. Que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. Que se vuelva al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan al Señor porque Él es generoso para perdonarlos. Así que después de que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, dale agua, Jesús le respondió y dijo esto: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué estaba haciendo en territorio pagano? Ahora sí, el rey dijo la palabra. Esto estaba escrito, que él había sido enviado a los hijos de Israel. Sin embargo, no era la respuesta que más le convenía a la mujer. Y no le importó a la mujer. Aquí no nos da mucho detalle si ella escuchó o si se lo mandó decir con algún discípulo. Lo que sí podemos observar es que esta respuesta ayudó a ubicarlo, a identificarlo y no distraerse con otras personas. Marcos 15:25. Entonces, cuando ella supo quién era, lo identificó, vino y se postró a sus... ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde se puso? En el suelo. Se puso en el suelo ante él diciendo: Señor, socórreme, a mí socórreme. Esta mujer no discutió la palabra recibida y le dio trato de rey, dándole adoración. Y tendida a nivel de polvo, le dijo: Señor, socórreme, a mí, ayúdame. Es la misma actitud que tuvo el centurión: a mí, porque no soy digna de mirarte a los ojos. Por eso estaba en el suelo. No soy digna ni siquiera de estar a tu nivel. Pero no puedo dejarte ir hasta que me bendigas diciéndome qué hacer. Porque esta fue la fe que tuvo Abraham al recibir la promesa. La misma aceptación que tuvo Isaac sobre su destino y la esperanza que tuvo Jacob de recibir la bendición. Y entonces él le responde, estando en el suelo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta respuesta de parte de Jesús hacia esta mujer podía sonar insultante, porque así era como se le consideraba a los no judíos, como perrillos, como perros. Pero ¿sabes qué? La mujer lo entendió, lo comprendió, entendió su contexto. Dicen los entendidos que justamente los hijos se refieren a los judíos, a los hijos de la promesa, y los perrillos eran los no judíos. Pero también la Biblia nos puede dar una probable alusión del por qué se le trataba así, porque Proverbios 26:11 dice lo siguiente: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Por qué haces esto? ¿No ves que tarde o temprano va a traerte consecuencias?
Bueno, pues ¿a quién le dan pan que llore? Y vuelve a su necedad, ¿no? O, esto es un relax, no le hago daño a nadie, me puedo echar una. Vuelve a su necedad. Así decimos, esta es la verdad cuando no conocemos de Dios. Y aún así, luego nos justificamos. Aún así lo decimos conociendo la voluntad de Dios, y esto no nos permite avanzar en la santidad hacia Él. Así que esta mujer comprendió que ella y el pueblo no judío no eran prioridad. Incluso no podía recibir lo que primeramente estaba reservado para los judíos. Así que esto que le dijo Jesús hacia la mujer, a ella no le era desconocido ni extraño. Es más, lo tenía muy claro. Pero ¿saben qué? Voy más allá. Que pareciera un insulto. No debes tomar el pan de los hijos para echarlo a los perrillos. Pero no fue así, no fue un insulto. Es más, un reconocimiento a la proeza de esta mujer. Que equivale a decir esto: de cierto os digo que ni aún Israel he encontrado tanta fe. ¿Cómo es eso? ¿Quién es el pan de vida? Jesús, ¿verdad? Jesús. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? Pues eran los hijos que tenían derecho a ese pan, y los perros son los no judíos, ¿sí? Entonces, parafraseando esta respuesta de Jesús hacia ella, le diría lo siguiente: mira, mujer, no es correcto que hayas traído a esta tierra tan lejana para darte a ti la palabra. Que los hijos de Israel tienen por derecho, primeramente a ellos, porque ellos tienen prioridad. Por eso no quiero que nadie sepa que ando yo aquí, porque primeramente he sido yo enviado a mi pueblo, pero tú me trajiste. Entonces ella le dijo algo que no fue improvisado. Eso ya estaba en su corazón, porque ella sabía que no merecía nada, que estaba alejada del plan, y ella seguramente oraba antes. Pues quisiera imaginar en su oración: oh Dios de Israel, yo creo que tú existes, que tú me escuchas, y humildemente te pido que mandes a tu ungido a estas tierras. Yo esperaré y prepararé un lugar para ellos. El tiempo que sea necesario lo esperaré, porque estoy sujeta a tu voluntad. Esperaré la lluvia como lo hace el agricultor. Voy a preparar mi tierra, o mejor dicho, prepararé la arena en este desierto, esperando a que llegue tu lluvia, poniendo esperanza contra esperanza. Mateo 15:21. Ella le dijo: sí, Señor, yo no discuto lo que acabas de decir, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, mientras ella estaba en el suelo, o sea, algo así, estaba bajo sus pies, y le decía: Señor, eso no está en discusión. Ellos tienen prioridad, pero yo solo tengo lo que he escuchado de ti. No tengo sinagoga donde me enseñen, pero con esto poco ha sido suficiente. Pero creo que tú lo puedes multiplicar para que yo sea saciada, pues tú me puedes dar entendimiento de qué tengo que hacer. Ellos tienen toda tu atención, yo solamente te tengo unos instantes, pero con eso basta. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y yo quisiera imaginar esta escena de parte de Jesús.
porque él lo tenía bajo sus pies, ¿no? Lo tenía a nivel de polvo. Y después de escuchar estas palabras, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Como has creído. Hágase contigo como quieres. Y en ese momento, su hija fue sanada desde aquella hora, gracias a la fe de esta mujer. Y le dice: ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué ocurrió aquí? Que la mujer se alineó a la voluntad de Jesús, y a partir de ahí su comunión con Él era permanente. Como la comunión que puede tener con cualquier persona que el día de hoy clame a Él, porque a pesar de la distancia entre el cielo y la tierra, Él te puede guiar. Para que ese impacto se vea en tu familia, como ocurrió con el centurión, como ocurrió con esta mujer. Ahora viene esta pregunta: ¿cómo fue que ocurrió la liberación de su hija? Por medio de la fe de esta mujer, pero fue sellada por la autoridad de Jesús. Y de hecho, esta mujer les comió el mandado a los discípulos, porque más adelante ellos no habían podido expulsar un demonio, y Jesús les dijo: ¿saben por qué no pudieron expulsarlos? Por su poca fe. En Mateo 17:18, entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y preguntándole aparte: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y la mujer cananea tenía mucha fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, si podemos parafrasear, la mujer movió el monte hacia su vida, pero quitó un monte que oprimía a su hija, que era un demonio, que humanamente era imposible poderlo retirar. Pero fue vida por vida. Señor, mi vida a cambio de la suya. Lo mismo que el centurión. Yo haré lo que ella no puede hacer. Por último, cuando la mujer llegó a su casa, halló a su hija acostada en su cama, en reposo, en descanso, porque el demonio había salido de ella. Y viene aquí la pregunta: ¿cómo se enteró Mateo de que en esa hora había sido sanada? Y Marcos, por boca de Pedro, ¿cómo se enteró de que ella estaba acostada en cama, si ellos no eran omnipresentes? Esto nos lleva a la siguiente conclusión: que después de esa escena, ahí no terminó la plática. Hubo mayor interacción entre la mujer y sus invitados, particularmente con Jesús. O fueron a la casa de ella, o ella fue a donde ellos se habían quedado, y ella les explicó de lo ocurrido. Ahora te pregunto, si tú en este contexto hubieras estado ahí, ¿lo hubieras dejado ir? ¿Verdad que no? ¿Te hubieras marchado así como los ciegos que nunca regresaron a agradecerle a Jesús? Yo creo que no. La mujer seguramente, cuando estaba con Jesús, estaba notando: dime más, Señor, porque necesito aprovechar este momento. Escuchando atenta. Entre tanto, los discípulos estaban así. Como tú comprenderás, y yo también, estaban cansados, estaban desvelados. Pero la mujer estaba, pero con todo.
¿Cómo vienes el día de hoy? ¿En modo cansado o en modo sirofenicio? Porque fíjate qué es lo que le pasó a los discípulos que no aprendieron de esta mujer más adelante, porque Jesús después multiplicó los panes y sus discípulos le dijeron, les hizo un examen a ellos. En Mateo 15:32 dice Jesús llamando a sus discípulos, ahí viene el examen, les dijo, tengo compasión de toda esta gente, porque ya llevan 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces los discípulos dijeron, no, Señor, ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a toda esta multitud tan grande? No pasaron el examen. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos, cansados. Te voy a decir algo, tú que ya escuchaste de esta mujer, afuera te está esperando el examen, ¿o no? Bueno, aunque no quieras, nos va a llegar. Así que, ¿apuntaste o te dormiste? Es más, aplica la fe aquí mismo. ¿Cómo? Señor, ayúdame, por favor, porque la voz de este predicador no ayuda mucho. Y Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar, porque cuando tienes un corazón dispuesto, nada estorba para escuchar la palabra y sobre todo para aplicarla. Imagínate nosotros diciendo, ay, es que no sabes, en el ambiente en el que me desenvuelvo es dificilísimo poner en práctica la palabra de Dios. Y no sabes qué difícil es vivir una vida cristiana íntegra. Y la mujer sirofenicia nada más nos vería y se te quedaría viendo y te diría, oye, ¿tienes Biblia? Y dices que es difícil. ¿Qué más yo te puedo decir? El testimonio de esta mujer llegó a los oídos de griegos, porque unos días antes de morir Jesús se le acercaron a Felipe y le rogaron, deseamos, queremos. Le rogaron a Jesús, queremos, a Felipe, queremos y deseamos ver a Jesús. Pero Jesús volvió a hacer lo mismo. Se escondió de ellos, porque había llegado la hora de ser glorificado. ¿Pero qué crees? Después de la muerte de Jesús, ocurrió algo. 3 días después, ¿qué ocurrió? Resucitó. Se levantó de los muertos y dice la Biblia que se le presentó a muchos. Y si los griegos escucharon esa noticia y si estaban ahí, estoy seguro de que el anhelo de su corazón se les concedió. Vieron al Maestro. Pero Jesús nos tiene un mensaje a nosotros. Más bienaventurado, más feliz es aquel que cree sin haber visto. ¿Quieres tener esa dicha y felicidad en tu corazón? Solo basta que creas que Él está contigo, que Él está cerca, está delante de ti, tocando la puerta de tu corazón. Conclusión. Yo no sé si esta mujer tuvo la oportunidad de escuchar a Isaías, pero tú y yo sí. Isaías 55:1. Dice así: todos los que tengan sed, vengan a tomar agua. Los que no tengan dinero, porque es impagable, vengan y compren. ¿Sabes cuál es la moneda? La fe. Vengan y compren y coman, sáciense, llenen su corazón, compren vino,
Esto quiere decir alegría, no os confundáis. Compran felicidad, una felicidad que solamente proviene de Dios. Compren vino y leche sin que les cueste nada. Es gratis. Vaya promoción, gratis y en abundancia. Algo espiritual, algo que rebasa lo material, porque lo material llegará por añadidura. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y nos dice así: ¿para qué gastan el dinero en lo que no es verdadera comida? En cursos motivacionales, en superación personal. Eso es temporal, eso es pasajero. La verdadera comida es eterna. ¿Para qué desperdiciáis y para qué desperdician los ingresos en lo que no satisface realmente? Escuchen con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Escuchen, vengan a mí, oigan para que vivan. El oír viene por la palabra de Dios y la fe. Haré un pacto eterno con ustedes. Y eterno significa que nunca más se va a quebrantar, que no será rompido por nada ni nadie. Haré un pacto eterno con ustedes. Las promesas fieles y bondadosas hechas a David. Porque el Señor dice así: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de hacer las cosas son como ustedes creen. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mucho más altos que los vuestros. Y este es el resumen de nuestra enseñanza. De oídas tu reino escuché, y aunque lejos estabas de mí, con lo poco que supe de ti, en pronto verte puse mi fe. Oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Migajas de tu palabra yo tenía, suficiente para salvar mi vida. En cuna de Israel no he nacido, y desde el polvo lo he reconocido, que ni aún mirar he merecido. Tu palabra, escuchar tu palabra yo quería, porque sin discutir la aceptaría. Practico el mal con necedad, con obstinación gusto lo malo. Socórreme para evitarlo. Nacer de nuevo es necesario. Lo menospreciado levanta, y lo vil será purificado. Mi corazón te he preparado. Perdono a aquel que me ha lastimado. No fue un menosprecio, sino fue un halago. Oh mujer, grande es tu fe. No podía estar aquí, pero tu fe me trajo. Esta es nuestra oración, Señor. Nosotros, al igual que esta mujer sirofenicia, hicimos muchas cosas cuando no te conocimos, incluso conociéndote, Señor, porque no hay nada oculto que tú no sepas. Y no somos, y eso, todo lo que hicimos no nos hace superiores al polvo, pero creemos en el testimonio de lo que está escrito. Y si esta mujer tuvo la fe de que tú fueras hasta donde ella estaba, mucho más ahora nosotros creemos que tú puedes venir hasta el lugar donde un corazón
contrito y humillado, clame a ti. Porque ya tienes la misma gloria que tuviste en el principio con el Padre. Y Señor, nosotros levantamos nuestras manos en rendición, porque con lo poco que sabemos de ti, con eso nos basta, porque nos puedes saciar. Y lo único que podemos decir es: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias, bendito Padre. Gracias, amado Jesús, porque nos has escuchado. Y en el nombre y en el carácter precioso de tu Hijo Jesucristo es que nos hemos acercado a ti. Muchas gracias, porque sabemos que nos has escuchado. Y hay corazones aquí y donde nos están escuchando que claman y levantan su corazón delante de ti para pedir tu ayuda y tu socorro, porque alguien depende de nosotros. Muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga.